saben que aquí en Purito Perú tenemos la secuencia de chismecitos y nosotros no perdonamos a nadie. Imagínense que tenemos imágenes exclusivas de nuestra conductora de Purito Perú, Araceli Bocanegra, cambiándose en plena vía pública, calateándose. ¿Usted se imagina eso? Señor Michelito Rojas, urraquito de quinta categoría, ¿qué te has creído tú? Llegar al programa recién nomás porque tienes la secuencia de chismecitos. ¿Te atreves a poner imágenes mías queriendo, ojo, queriendo o intentando hacerme quedar mal? Yo soy una mujer de chamba, soy una mujer que se acomoda al momento. Si en ese momento tenía que cambiarme, tenía que usar la toalla de mi productor, para taparme y poderme cambiar de ropa. Pero eso no es problema. Más bien el problema viene a continuación para ti, señor. ¿Tú crees que yo me iba a quedar tranquila? ¿Que yo me iba a quedar de brazos cruzados mientras tú me destruyes con imágenes de mi persona? No, tú no te vas a quedar así. Yo tengo imágenes tuyas. En vez de ir a trabajar, en vez de ir a hacer este reportaje, te decimos con nuestro productor que vayas a cubrir eventos. Sin embargo, tú te vas a pasar la vida loca, a chelear, a disfrutar, a emborracharte por ahí, por aquí, por allá, todo haciéndote pasar como reportero de Purito Perú, señor. Ay, 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 chupa rápido, estabas tú, chupa rápido la cerveza y no sé qué más ibas a chupar. Tenemos imágenes, señor. Miren a este muchachito insolente lo que hace en sus noches de trabajo. Bueno, mientras mis dos compañeros discuten, se tiran sus trapitos al aire, se sacan en cara todo, no sé por qué, celos quizás, no lo sé. Nuestra conductora tiene su lugar y Michelito está formándose recién su carrera. Muy mal de él agarrar imágenes que habíamos guardado y entregarse al editor a mi nombre. ¿Cómo se hace eso? Y muy mal también Araceli, porque no podemos hacer quedar mal a nuestro joven reportero. Todavía no en acción, sino en trago, reportero en trago le vamos a llamar. Mientras...